misericordia. Antes de empezar, quisiera darles saludo a mi esposa, mis hijas también. Están orando por ustedes, exclusivamente en esta noche. Amén. Que el Señor ha permitido que pueda traer la palabra del Señor a este lugar. Yo agradezco a Dios porque la misericordia de Dios es para siempre. El Señor, su mano no se ha cortado todavía, hermanos. Tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios en estos tiempos. En este tiempo que la iglesia de Jesucristo se está preparando, más hermanos, la novia del Señor se está preparando para irse al encuentro con su Señor. Nosotros como iglesia muchas veces nos vemos un poquito preocupados por el avance de la obra. Nosotros como iglesia nos preocupamos muchas veces porque miramos de dónde nos ha sacado el Señor y en dónde estamos caminando. Pero también como iglesia nos preocupamos mirando a nuestros familiares, que muchos de ellos no conocen al Señor. Nosotros nos preocupamos, hermanos, porque vemos que el mundo cada día se pierde más y más y no alcanza a poder encontrar la salvación. Pero también, amados hermanos, hay una responsabilidad como iglesia de que nosotros somos los llamados a llevar el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios ha usado siempre al hombre para poder hablar su palabra. El Evangelio nos habla de las buenas nuevas. El Evangelio, más hermanos, son las buenas noticias que Dios nos ha dejado para que nosotros llevemos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a muchas almas que día a día se pierden. Esta generación, hermano, que estamos viviendo nosotros, es la generación en la cual el Señor está preparando a su iglesia, porque el Señor pronto vendrá a levantar un pueblo, a una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia inmaculada, una iglesia sin maldad en nuestra boca. Quiero que abran, amados hermanos, el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a hablar algo que habla el Señor acerca de nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo andamos en este tiempo? Amén. ¿Cómo estamos comprometidos con el Señor? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. El libro de Efesios capítulo 5. Le invito a que se ponga de pie en una forma reverente para leer la palabra del Señor a partir del versículo 14 al versículo 18. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Encontraron, hermanos? Lo que encontraron, se van poniendo de pie para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. No se preocupen. Si no traigo su Biblia, póngase de pie y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Amén. ¿Encontraron? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre y del Hijo y la guianza del Espíritu Santo. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre mío, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias por la oportunidad que me das, Padre, que no permitas que sea yo, Señor, Néstor Bazán, quien hable tu palabra, sino Espíritu Santo, que seas tú, Señor, que el pueblo, Señor, te vea a ti, te glorifique a ti como Dios, Señor y Salvador, que tú quieres cambiar los corazones. No, Señor, como ellos han venido en esta noche,
que no salgan igual, Señor, que sean transformados por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, Padre. Manifiesta tu gloria en esta noche. Manifiesta tu poder, Espíritu Santo. En tus manos pongo mi vida, Padre. Y habla tú, Señor. Usa mis labios, mi lengua, Señor. Y habla a tu iglesia, Padre. Tu iglesia quiere ser transformada, quiere ser edificada, Padre mío. Tomando la autoridad de tu palabra, Padre, reprendo todo espíritu del diablo, Señor, que está en las potestades del aire, en el nombre de Jesucristo. Echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Padre mío, pueda ser oída, Señor, y pueda quebrantar corazones, Padre, de romper todo yugo del diablo en el nombre de Jesucristo. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu poder, Padre. Rompe las cadenas del diablo en el nombre de Jesucristo. Y sean libres para que escuchen la palabra tuya, Dios mío. Manifiesta tu poder en esta noche y seas tú glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Como les decía, hermanos, la iglesia de Jesucristo está siendo azotada en estos últimos tiempos. Hay muchos, amados hermanos, siervos de Dios, hijos de Dios, que empezaron en la senda antigua. Su camino ha sido cambiado, su mente ha sido transformada. Ya no andan ni no obedecen la palabra, no viven la palabra de Dios. Porque el mundo, amados hermanos, los azota. Y las corrientes del mundo de este tiempo, amados hermanos, está cambiando la forma de pensar de la iglesia de Jesucristo. Ya no se predica el evangelio tal y como está escrito en la palabra. Se predica un evangelio, amados hermanos, tibio. Un evangelio, Dios mío, de conformidad, que a la cual al hombre se siente satisfecho y conforme viviendo en su pecado. El evangelio de Jesucristo, Dios amados hermanos, es un evangelio de poder, es un evangelio de cambio, es un evangelio de transformación, es un evangelio, amados hermanos, que cambia la vida del hombre. Si el hombre pecó, si el hombre vivió en una vida bohemia de pecado, el hombre tiene que ser transformado por el poder de su palabra. El evangelio, amados hermanos, no es un evangelio, amados hermanos, en la cual te va a llevar al conformismo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio que te va a transformar, que te va a tocar, que te va a quebrantar, que te va a desnudar espiritualmente cómo estás viviendo en estos últimos tiempos. Jesucristo está anhelando, amados hermanos, que el hombre de Dios y el hombre natural puedan encontrarse juntamente con Él a través de su palabra. El evangelio de Jesucristo, amados hermanos, es un evangelio que te confronta cómo estás viviendo en estos últimos tiempos. Amados hermanos, muchas veces creemos que el evangelio es algo que tú vienes a la iglesia y vienes, cantas, das tus ofrendas y te vas a tu casa y todo queda igual. El evangelio, amados hermanos, en la palabra de Dios es un evangelio de poder, de transformación, de confrontamiento. Te va a confrontar cuál es la forma de vida y de pecado que estás viviendo. El Señor no va a venir a llevar una iglesia mediocre, una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia con maldad en nuestros corazones y en nuestra boca. Muchas veces a la iglesia venimos, amados hermanos, y podemos cantar delante de todos los hermanos, delante del pastor, y todo de gloria a Dios, aleluya. Y cuando vas a tu casa, amados hermanos, muchas veces están peleando como el perro y el gato. Hermano, esa no es vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ver una vida de cambio, una vida de transformación, que el mundo vea que tú eres un hijo de Dios. Que el mundo te señale y diga, ve, mira, ahí va una hija de Dios, ahí va un hijo de Dios. Ese hombre fue así, pero Dios lo transformó, Dios lo cambió. Por eso la palabra de Dios en esta noche nos habla. Gloria a Dios, que nos despertemos, amados hermanos. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios. Eso le está hablando al cristiano, que nos despertemos y que de ese letargo espiritual, que muchas veces la iglesia está dormida espiritualmente, ya no ora, ya no ayuna, ya no vigila, no busca al Señor en su intimidad. A veces la iglesia, amados hermanos, ha pasado por diferentes tipos de luchas, de pruebas, pero es necesario que nosotros nos pongamos a la brecha como iglesia y busquemos a Dios. Busquemos a Dios en santidad, busquemos a Dios, amados hermanos, en reverencia, en temor de Dios cada día, porque esa es la iglesia que está preparándose para irse al encuentro con su Señor. El Señor no va a llevar una iglesia tibia, amados hermanos, una iglesia mundana, una iglesia con maldad en nuestra boca. Dice la palabra de Dios que debemos ser santos, porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir.
El Espíritu Santo en este tiempo, amados hermanos, está buscando corazones adoradores. Hemos escuchado a los hermanos que se esfuerzan en prepararse para adorar al Señor. Vienen y se preparan, hacen noches en las cuales ellos se reúnen para poder alabar al Señor. Y nosotros como iglesia tiene que haber noches, cada día de prepararnos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la vigilia, a través del ayuno para buscar al Señor. Queremos irnos al cielo. El mundo también quiere irse al cielo. Cuando hay un sepelio, ellos dicen ya está en la presencia de Dios. Mentira del diablo. El mundo no puede irse al cielo, amados hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón. El mundo no puede irse al cielo, amados hermanos, si está viviendo sus delitos y pecados. Murió un adúltero, murió un borracho, y dice, lo catalogan como si fue una buena persona que amó a Dios. Hay religiones que al hombre le gusta llevarlo, pero eso no va a haber cambio, ni lo va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque el hombre está viviendo en sus delitos y pecados. Pero Cristo quiere que tú, hermano, seas una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, una iglesia inmaculada, sin maldad en nuestra boca. Esa es la que viene a llevar al Señor. Dios no te confronta porque quiere acusar tu pecado. Dios no te confronta porque quiere que tú sigas viviendo en tu pecado. Si Dios te confronta porque quiere que haya un cambio en tu vida. Hasta aquí has vivido como tú has querido, pero Dios quiere transformarte. Ese deseo que tú tienes de servir y agradar al Señor, y pueda ser usado con el poder del Espíritu Santo. No con la enseñanza que uno ha vivido, sino con el poder y la gracia del Espíritu Santo en tu vida. Amados hermanos, lamentablemente la iglesia del Señor cada día se cae más y más en la mundanalidad. Por eso dice el Señor: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. El cristiano, amados hermanos, está viviendo con el mundo de pecado. De repente no practica el pecado, pero está juntamente codeándose, durmiendo, como dice la palabra de Dios, en medio del hombre que está muerto en el pecado en este mundo. Levantémonos, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de animarnos. Es tiempo de buscar a Dios. Esforcémonos. Es difícil. Si nosotros muchas veces, como lo dice el Señor a los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Muchas veces, al comienzo, cuando conocimos al Señor, cuando tuvimos un encuentro personal con el Señor, muchos, amados hermanos, hemos venido con ese gozo de nuestra salvación, el primer amor para servir a Dios, para buscar a Dios, para llenarnos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero a transcurrir del tiempo, amados hermanos, muchos se han ido debilitando. A través de la lucha, las pruebas que hemos pasado, muchos se han ido debilitando, y muchos han regresado, amados hermanos, a dormirse espiritualmente. Pero Dios nos habla en esta noche que nos despertemos, que busquemos el fuego del don de Dios. ¿En dónde está el primer amor? Busquemos ese amor en donde hemos caído, amados hermanos, y vengamos a los pies de Cristo. Dios no quiere dejarnos ahí derrotados. Dios busca una iglesia limpia, una iglesia poderosa, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que pagar el precio. Cuando uno va a un restaurante a comer algo, amados hermanos, y quiere comer una buena comida, algo agradable, a que nos guste a nuestro paladar, pero muchas veces están caras las comidas. Pero si te gusta comer, tenemos que pagar el precio en la cual te están pidiendo en el restaurante. También el Señor quiere que nosotros como iglesia debemos pagar un precio. El precio de la fe, el precio de la obediencia, el precio de leer su palabra, el precio de escudriñar, aleluya, las Escrituras, para poder entrar al reino de los cielos, amados hermanos. Es un precio que tenemos que pagar. Y es el compromiso del Hijo de Dios de poder acercarse al Señor y pedir misericordia. El compromiso de Dios para con la iglesia es que Él quiere darnos todo lo que nos ha dado al momento que nosotros hemos venido a Cristo. Todo lo que el Señor nos ha dado en la cruz de Calvario, a una iglesia poderosa, lleno del poder del Espíritu Santo, haciendo milagros y señales, amados hermanos. Vemos en la Escritura, el libro de Hechos, cómo Dios usaba a los discípulos, cómo Dios usaba a los apóstoles, aleluya, usando milagros, haciendo milagros y señales, aleluya, para que la iglesia y el mundo vean que en verdad esos hijos de Dios son los que están llenos del poder de la gracia y la misericordia del Señor.
Esa iglesia debe nuevamente levantarse, amados hermanos. Debemos despertar de ese retardo espiritual para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor, amados hermanos, no ha cortado su mano. El Señor sigue extendiendo su mano para su iglesia. Y nosotros somos llamados a buscar esa misericordia de Dios. Limpiémonos, amados, de todo peso y de pecado, y corramos con paciencia lo que tenemos por delante, el Evangelio de Jesucristo. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado, amados hermanos. Dice la palabra de: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miremos cómo estamos andando en este mundo. Miremos cómo estamos andando en el trabajo. Miremos cómo estamos andando en casa. Miremos cómo estamos andando donde vayamos. Tenemos que ser diligentes, cuidadosos, porque el mundo, amados hermanos, no va a cegar nuestra mente. El diablo no va a cegar nuestro entendimiento, para que no busquemos la santidad, no busquemos la pureza, no busquemos a la obediencia a la palabra de Dios. El mundo nos va a pagar, amados hermanos, si nosotros no somos diligentes. Pero Dios nos dice que miremos cómo andamos, no como necios, sino como sabios. El necio se envanece y sigue repitiendo su propia necedad. Pero el sabio, amados hermanos, ve que viene el mal y se aparta, porque la misericordia de Dios está en tu corazón. Dios quiere prepararte. Dios quiere llenarte de su gracia. Dios quiere llenarte de su poder, amados hermanos. Pero Dios quiere también que nosotros seamos diligentes y no mirando a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, que son eternas. Por tanto, ese no seáis insensatos, sino entendidos cuál es y sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pregúntate, ¿cuál es el deseo de Dios para ti? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere en tu vida? Primeramente tiene que haber un compromiso con Dios. Prometerte en tu corazón: Señor, yo me prometo servirte. Yo prometo, Señor, dejar esa vanidad, dejar ese pecado, esa práctica en la cual me estás echando. Tiene que haber un compromiso, amados hermanos, primeramente, para que haya un encuentro verdadero con Cristo. ¿Cómo va a ser el encuentro con el Señor? Cuando tú verdaderamente renuncies a todas esas prácticas, esos pecados, esas cosas ocultas que yo no lo conozco. Ni el hermano que está a tu lado, ni tu esposo lo conoce, pero está entre tu mente y en tu corazón. Esas prácticas pecaminosas, Dios quiere, amados hermanos, que nosotros renunciemos y nos apartemos de toda especie de mal. Porque Dios no puede llenar su gracia, su misericordia, su poder dentro de un cuerpo pecaminoso. Limpia, dice, primero el interior del vaso para que sea limpio lo exterior. El Espíritu Santo, amados hermanos, va a entrar en tu corazón, te va a llenar de su poder, te va a llenar de su gracia cuando nosotros nos disponemos a limpiar lo profundo de nuestro corazón. Cuando hay una limpieza, hay una sinceridad con Dios y renunciamos a esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que tener la disposición, el deseo en el corazón de querer tener un cambio, un compromiso con Dios. Amados hermanos, el compromiso cuando uno hace el momento del matrimonio, acepta por esposa o por esposo, en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, amados hermanos, en la salud, en la enfermedad, muchas promesas que el varón y la dama prometen delante del altar. Pero, amados hermanos, muchas veces pasa el tiempo y eso se apaga. ¿Por qué se apaga, hermanos? Porque el amor de Dios no está lleno de gracia y de poder en nuestros corazones. Cuando el amor de Dios, amados hermanos, está en tu corazón, cuando la presencia de Dios está en tu corazón, así después tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, siempre la vas a amar, lo vas a querer como el primer día que tú lo conociste, que demostró su amor para ella o ella para ti. Ese amor nunca se apaga, el amor nunca deja de ser. Dice la palabra: la ciencia se acabará, aleluya, pero el amor permanece para siempre. Todo lo que nosotros vemos, amados hermanos, se va a acabar, se va a terminar. Pero ese amor ferviente que tú prometiste a Dios en el altar, eso nunca debe apagarse. Eso debe estar prendido cada día. Una caricia, una palabra de amor, una palabra de gratitud, una palabra de consuelo, un regalito, porque sea algo pequeño, eso que nunca debe apagarse, ese fuego del poder de Dios en tu corazón, hermano. Esto van a ver tus hijos.
Eso van a ver tus hijos, tus yernos o tus nueras. Y eso van a ver, amados hermanos, que en ti existe un verdadero cambio de vida. Que Cristo cambió tu corazón, que Cristo cambió tu vida. Esa es la iglesia de Jesucristo que está preparándose para irse al encuentro con su Señor. Amados hermanos, no vengamos a la iglesia para que te vean. Vengamos a la casa del Señor con ese deseo de buscar, de anhelar algo de parte de Dios. Ese deseo de Señor, ahora he hecho esta cosa, Señor, he pecado, perdóname. Perdóname, Señor. Prometo no volverlo a hacer. Y eso es lo que Dios quiere, que su iglesia se vaya preparando poco a poco. ¿Por qué tarda su venida el Señor? Porque nos está esperando a nosotros que nos preparemos para ganar, aleluya, y robarle las almas al diablo, amados hermanos, que está que se pierde. Robarle las almas al diablo que está en nuestro hogar con nuestros familiares, en nuestra familia, amados hermanos. Pero tenemos que ser ejemplo. Tenemos que vivir la palabra, obedecer a la palabra de Dios, para que haya un cambio en nuestras vidas. El Señor lo hace. El Señor te transforma. El Señor, amados hermanos, limpia tu corazón. Si puede ser esa disposición, ese deseo de tener un cambio, de agradar a Dios. Gloria al Señor para siempre. Dice la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Ahora, cuando vas más abajo, dice que no nos debemos de embriagar con vino. Hay muchos dicen un poquito nomás. No, nadie me ve. Nadie sabe que yo estoy tomando. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. El Señor te conoce. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus actitudes? Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y discierne las intenciones de tu corazón. Así es Dios. Dios conoce cómo estás viviendo. Y sabe que, hermano, si tú estás pecando, Dios conoce que estás actuando mal. Y Dios te está jalando la orejita en esta noche. Y Dios quiere que cambies. Dios quiere, amados hermanos, te está dando una oportunidad. Porque tú no sabes qué será el día de mañana de tu vida. Nadie tiene su vida comprada. Nadie, amados hermanos, tiene su vida comprada. Si tengamos todo el oro del mundo, podemos perder nuestra alma en un solo instante, en un solo segundo. Por eso Dios te dice que debemos nosotros reconocer en dónde hemos fallado al Señor. Si escuchas hoy mi voz, no endurezca vuestros corazones, porque es el momento y la oportunidad que Dios te da, amado hermano, amado hermano, para que cambies tu forma de vida, cambia tu forma de pensar y te comprometas con el Señor, te comprometas con tu iglesia, te comprometas de poder ganar las almas, aleluya, para Cristo. Un día vamos a venir y el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Qué hemos hecho con el talento? ¿Qué hemos hecho con el don que Dios nos dio? ¿Qué le vamos a decir? Un día pedirá cuentas el Señor a sus siervos. Uno le dirá: Señor, me diste 5 talentos. Acá está el Señor, llegan a otros 5 más. Vendrá el otro y le dirá: Señor, acá tengo tus 2 talentos. Aleluya, acá, Señor, he ganado otros 2 talentos más. Pero vino uno que solamente le dio 1 porque el Señor sabía su capacidad de cada uno de ellos. Le dijo: Señor, yo sé que tú eres un hombre malo y negligente, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Acá está, Señor, tu moneda, tu talento. Y el Señor le dirá: siervo malo y negligente, echarlo al fuego eterno. Y Dios, amados hermanos, te está pidiendo en esta noche: cambiemos nuestra forma de pensar, comprometámonos con el Señor, busquemos a Dios mientras que Él puede ser hallado. Vamos a orar. Si el Señor le ha hablado a alguno de ustedes, quiero ahí nomás, no quiero que se avergüence. Ahí donde está, pónganse de pie y oren al Señor.
pidiendo perdón. Amén. Pidamos perdón, hermanos, porque es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios. Si en esta noche alguien ha escuchado la palabra de Dios y quisiera entregar su vida a Cristo, alguno de los vecinos que están acá presentes o los que están escuchando a través del parlante, quiero que hagan esta oración conmigo. Repitan ahí donde están. Gloria a Dios. Señor Jesús, te doy gracias porque me has hablado a mi corazón. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y ayúdame, Señor, a serte fiel, a encontrarme contigo, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos que se van a reconciliar con el Señor hagan esta oración y pidan perdón al Señor. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú me has confrontado en esta noche. Tú quieres cambiar mi vida. Yo quiero, Señor, renunciar a todo pecado. Quiero renunciar a toda práctica, a todo pensamiento de pecado que me aparta de ti, Señor. Te pido que me perdones. Me laves con tu sangre preciosa. Y ayúdame, Señor, a serte fiel. Y quiero comprometerme contigo, Señor. Y te agradezco, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú has hablado a mi corazón. Señor, quiero serte fiel a ti. Y quiero serte fiel, Señor, para que tú me prepares y pueda ser usado, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad. Dios le bendiga. Sigamos adelante. La venida del Señor está cerca. Dios le bendiga. Ahí puesto de pie, vamos a este tiempo también. El Señor nos ha traído su palabra. Estamos bendecidos, hermanos. Tenemos un grupo y también tenemos este tiempo de poder adorarle al Señor con nuestros diezmos y ofrendas que hemos traído para el Señor. Nuestra visita no se sienta comprometida, pero esta es una bendición para la iglesia. Y esta noche queremos hacerle de todo nuestro corazón. Y vamos a prepararnos ahí. Y el grupo de alabanza va a estar ahí también, bendiciéndolo con este tiempo que estamos aquí. Y animamos a nuestros vecinos que puedan acompañarnos los días posteriores, ¿no? Tenemos martes de oración, jueves de alabanza. Y aquí estamos juntos para poder dar gracias a nuestro Creador. Padre eterno, bendice sus trabajos, bendice la obra de sus manos, sus negocios. Oh Señor, tú amas al dador alegre, Padre. Y los que no tienen algún trabajo, Señor, dale su trabajo, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel. Tu palabra dice, probadme en esto, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas, que yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones